Pueblo hebreo en el milenio. Eso es lo que vamos a hablar. El apóstol Pablo habla de dos cosas importantes. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 22 del capítulo 11 a los Romanos. Habla de severidad y de bondad. Dos cosas importantes: severidad y bondad. Nuestro Dios tiene severidad, pero también tiene bondad. Tiene bondad, pero también tiene severidad. El apóstol Pablo en el versículo 22 de Romanos 11 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad. Entonces me gusta mucho esta enseñanza que da el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Dios. Entonces, severidad y bondad, bondad y severidad. Prácticamente es bien importante que nosotros analicemos esto, hermano. Estudiar las escrituras, hermano, es un deleite, ¿verdad? Cuando la gente está enferma, ¿verdad?, gravemente, pues cabecea, se duerme, no siente sabor a la palabra de Dios, y esto pasa en muchos lugares. O sea, no hay ese sabor a la alimentación. El pueblo de Israel, hermano, fue el pueblo predilecto de Dios. A este pueblo Dios le hizo sus promesas, ¿verdad? Lo hemos estudiado tantas veces. Y por este pueblo destruyó reinos, reyes, naciones poderosas. Pues este pueblo salió de los lomos de Abraham, ¿verdad? Entonces, el eterno Dios, por eso la gente, cuando no profundiza en las escrituras, habla superficialmente y a veces dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Quién falló aquí? Entonces, desde una perspectiva bíblica, vamos a ver que el eterno Dios hizo de todo con su pueblo Israel. Hizo de todo. Quitó las espinas, quitó las piedras, cercó la viña, puso vigilante en la viña, limpiaba la viña. El pueblo de Israel está simbolizado como una viña, pero resulta que le hizo de todo a la viña. ¿Y qué pasó con la viña, hermanos? No dio fruto, ¿verdad? Entonces, los que estudian la Biblia desde una perspectiva de lógica dirían, pues que Dios no le tanteó aquí. Porque esto dicen cuando los líderes instruyen a un pueblo y como quiera el pueblo no reacciona. Entonces mucha gente usa una interpretación de lógica no teniendo profundidad en las escrituras, y reclaman el no haber sacado una varita mágica y haber calculado las cosas. Pero no sabemos que este negocio no es de cálculos humanos, sino es prácticamente de dirección divina, hermanos. Y cuando no hay ese tipo de madurez en cada individuo, prácticamente es bien difícil, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, salido de los lomos de Abraham, ¿verdad?, a quien Dios le hizo promesas, ¿verdad?, muchas promesas, de hacerlo un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Imagínense, ¿verdad?, como las estrellas del cielo. Vamos a leer Jeremías 30, versos 14 y 15. Sin embargo, el pueblo desobedecía de continuo los mandamientos y sufrieron el castigo siendo cautivos por las naciones. Estamos estudiando bajo el tema los hebreos en el milenio, porque hay un texto en Romanos que los ocupa y dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entonces, ¿qué dice Jeremías 30, versos 14 y 15, hermanos? ¿Qué dice, iglesia? Si alguien lo tiene, que le dé lectura. Dice: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan.
porque de herida de enemigo te herí, con azote de cruel, a causa de la muchedumbre de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tus quebrantamientos? Desahuciado es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Amén. Amén. Este castigo, hermanos, sobre el pueblo de Israel no fue de inmediato. A veces la gente también usa otra lógica. Empiezan a hacerlo indebido, ¿verdad? Y luego, como no llega luego el castigo de Dios, hacen una lógica interpretativa y quiere decir que lo que estoy haciendo está bien porque no he recibido un castigo en estos días. Pero el pueblo de Israel, hermanos, háganse ustedes la pregunta: ¿fue castigado de inmediato o pasó un lapso de tiempo Dios teniéndole gran bondad a su pueblo? Pasó tiempo, hermanos, tiempo. Dios le perdonaba de continuo a este pueblo, pero el pueblo era constante y cesante cayendo en la desobediencia. Entonces, prácticamente las naciones que lo seducían, llegó el momento que lo fueron dejando, aislando. ¿Qué dice Jeremías 32, verso 37? Dios en su misericordia, después de muchos años, los libertó conforme a las promesas, conforme a las palabras dichas por el profeta Jeremías. Sabemos que el pueblo de Israel fue entregado a las naciones, castigado por un periodo de tiempo, pero vino su recogimiento y tuvo su eco en 1948, cuando Israel fue recogido como una nación independiente. Entonces, Jeremías 32, 37. Vamos a darle lectura. Adelante, hermano. He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar y harélos habitar seguramente. Amén. Amén. Esta profecía tiene su cumplimiento con la declaratoria de independencia como una nación del pueblo de Israel, como una fecha concreta, 1948, ¿verdad? Los hace tornar como una nación, pero ya como un hijo nada más natural, no como hijo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el tiempo o en el inicio de la predicación del Evangelio fue exclusivamente para Israel, ¿verdad? Como lo hemos estudiado muchas veces y ya lo sabemos de memoria, Juan 1, versículo 11. Entonces, muchas veces, hermanos, la bendición es exclusiva para usted, para la iglesia, pero esa bendición se puede perder, ¿verdad? Y el ejemplo de eso es el pueblo de Israel. Entonces, por eso el texto que ahora empezamos leyendo era el verso 20 de Romanos 11, donde dice que no lo debemos de ensoberbecer, antes debemos de ¿qué? De temer a nuestro Dios. Porque si Dios no perdonó a este pueblo de Israel, antes lo castigó, el apóstol Pablo hace una similitud que también a su iglesia, si no entra en un temor. Por eso dice, por un lado bondad y por otro lado severidad. Entonces mirad, dice, qué gran bondad tiene el eterno Dios, pero también la severidad que hay también en él. Entonces Juan capítulo 1 versículo 11 dice que nuestro Padre Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Exclusivamente para que predique a esta nación del pueblo de Israel. Es decir, ya estaba claro que el pueblo de Israel naturalmente le había representado por muchos años, le había dado un proceso de limpieza que era en base a sacrificios de animales mañana y tarde, pero eso era de continuo, esos sacrificios que se estaban haciendo. Llega un momento que el eterno Dios, según Oseas, la profecía de Oseas, dice que él ya no quería más sacrificios de animales, entonces les envía a su propio hijo, ¿verdad? Para
expiar el pecado una vez por todas y así redimir al pueblo de Israel. Por eso en que el Evangelio, Juan, de Jesús, está diseñado de la siguiente manera. Jesucristo como el principal mentor de este Evangelio venido del cielo, y Juan 1:11 nos relata cómo dio inicio este mensaje al pueblo hebreo, de qué manera se les quiso redimir en una primera instancia. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Amén. En el protestantismo o algunos predicadores, muchas veces hablando de Juan 1:11, hablando de los suyos, aplican este verso en sí mismo ellos, pero sabemos que este verso está hablando exclusivamente al pueblo de Israel. Amén. Entonces Jesús los entregó a un cautiverio por todas las naciones, como dice la Escritura. Una vez que el pueblo de Israel rechaza este mensaje, según lo narrado, es bien sabido que estos escritos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan no fueron escritos inmediatamente, sino muchos años después de que Jesús dio testimonio de todas estas enseñanzas, incluso 27 años después, 30 años después, como Apocalipsis, sabemos que fue escrito 60 años después. Entonces, estos son relatos, todos estos documentos se deben de ver también como documentos históricos, ¿verdad? No solo como documentos de fe, sino también como documentos históricos. Es decir, los apóstoles tomaron mucha narrativa de los sucesos. Entonces Jesús, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, mira la severidad, primero mira la bondad, pero también mira la severidad. Al rechazar la bondad del pueblo de Israel, Jesús entonces procede a la otra condición, que es severidad. Lucas 21:24 registra la parte de severidad. Juan 1:11 habla de esa bondad, ¿verdad? Todo usted, yo, estamos pasando por esa bondad de Dios. Hemos sido llamados a participar también de las promesas, las mismas promesas hechas a Abraham. Y Abraham, el pueblo de Israel, subsistía o subsiste hasta la vez en esas promesas. Nosotros también tenemos esas promesas en Abraham. Pero el pueblo de Israel pasa a ser tratado con severidad. Estas son las consecuencias de no haber aceptado esa narrativa de Juan 1:11. Entonces Jesús los entregó a cautiverio por todas las naciones, como está dicho en Lucas 21:24. Si lo tienen a mano, pueden darle lectura. Esto es una consecuencia, ¿verdad? La bondad y la severidad. Dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Amén. No podemos hablar fuera de contexto, pero podemos afirmar que estas palabras de Jesús dicha a la nación de Israel es debido al rechazo del Evangelio, es debido al rechazo del mensaje. Por eso Jesús le dice Jerusalén, Jerusalén. O sea, le habla en un lenguaje expresivo donde descarga toda esa bondad y hace ver esa bondad maravillosa que Dios desprende al enviar a su Hijo a su pueblo. Y por eso es que reitera esta palabra que de por sí, de decir por primera vez, expresar el amor a un hijo, es ya de por sí algo maravilloso. Pero Jesús hace ver reiteradas veces la intención de Él de abrazar a esta nación en una primera instancia. Pero debido a ese rechazo, entonces Jesús ya no habla, ya pasa de la bondad a la severidad. Y por eso es que entonces Jesús los entregó a cautiverio por todas las naciones, como dice esta porción de las Escrituras, hasta que los tiempos
de los gentiles fueran cumplidos. Entonces, cuando vemos Lucas capítulo 21, verso 24, podemos entender entonces que este tiempo específicamente no es una casualidad que en 1948 el pueblo de Israel retome un alivio, ¿verdad? Y vuelva a tener identidad, ¿verdad? Antes de 1948 sabemos que no tenía el pueblo de Israel identidad. Es cruel, pero una acción que se le permitía a los hebreos era ser prestamistas, ¿verdad? Curiosamente no le permitían, digamos, surgir en muchas áreas de negocio, estaban prohibidos, pero se les permitía prestar dinero. Eran una de las pocas cosas que podían hacer. Pero todo eso es consecuencia. Vemos que a consecuencia de la desobediencia entra la severidad. Entonces, hoy en día, hermanos, nos acercamos a la fase del milenio, ¿verdad? Donde Israel se relaciona con el inicio de esta etapa de los 1000 años. Vamos a ver Levítico 26, 44. Nuestro Señor Jesucristo, con todo, cuando este país, estén en el país, prácticamente con el Señor Jesús, podemos ver estas palabras. Vaya conmigo a Levítico 26, verso 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Amén. Amén. Entonces, prácticamente, si ustedes ven, miremos un árbol, ¿verdad? Las hojas marchitas, pero con vida en la raíz, ¿ya? Con vida en la raíz. Entonces, agobiado, pero vivo por dentro, ¿verdad? Porque el Señor lo había profetizado de esa manera, ¿no? Entonces, tenga presente lo que leímos en el verso 22, bondad y severidad. Esta es la parte que Dios quiere que el ser humano entienda. Hoy en día, hermanos, esto es mi concepción, vivimos un fariseísmo muy peligroso, más peligroso que la de la época de Cristo, porque lo he reiterado, el fariseísmo que vivimos hoy en día es un fariseísmo que desconoce los escritos a profundidad, ¿verdad? Vive en la ignorancia. Entonces, el fariseísmo de los tiempos de Cristo tenía conocimiento, ¿verdad? Tenía una sabiduría muy profunda en los escritos de Moisés, y las instrucciones que ellos daban era una plomada dentro de lo que era la Torá. Solo había una parte que les afectaba, el hacer las cosas que estaban ahí. Pero el fariseísmo que hoy se vive, hermanos, falla en los dos aspectos, en el hacer y también en el conocimiento de las cosas. Por eso es que no se asienta adecuadamente en la interpretación de las Escrituras. El profeta Ezequiel, en el capítulo 34, ¿verdad? Esta porción de Levítico habla de lo que vivió el pueblo de Israel. Muchos de nosotros ya lo hemos estudiado reiteradas veces. La palabra del Eterno nos dice que establecería un pacto de paz con Israel y quitaría de la tierra las malas bestias. Aquí la palabra mala bestia, vamos a verlo en un concepto de símbolo. Si lo tienen, hermanos, Ezequiel 34, 24 al 28. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellas. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellas pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques, y daré a ellas y a los alrededores de mi collado
bendición. Haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando quebrare las coyundas de su yugo, y los librare de mano de los que se sirven de ellos. Y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Amén. Amén. Entonces vemos la gran bondad, hermanos. Nosotros estamos, hermanos, ocupando espiritualmente esa oportunidad dada al pueblo hebreo, hermanos. Entonces podemos tener esa confianza, hermanos. Y por eso es muy bien de mucha relevancia que nosotros conozcamos a nuestro Padre, hermanos. Conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 54, verso 10, vea lo que dice. Isaías 54, versículo 10. Vamos a ver la condición de Israel en el milenio, que es el tema que estamos hablando. 54, versículo 10. Dice de la siguiente manera, léalo, hermano. Dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Hasta el verso 17, hermano. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbúnculo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbúnculo, y todo tu término de piedras de buen gusto. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. Será sin mí el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová. Amén. Amén. Es muy importante, hermanos, como mientras la hermana lee, voy caminando también en mi ser sobre esta escritura, y es maravilloso lo que dice aquí, hermano. O sea, muchas veces uno ve a personas despiadadas, personas hablando del amor romano. El amor romano, lo he dicho, es primero te aplasto, primero te destruyo y después te ayudo. O sea, o si me haces un daño, voy contra ti. Eso es un amor romano. El amor de Cristo es evidente, porque se echa de ver en toda circunstancia, ¿verdad? Y no mezcla la enseñanza o la rectitud de Dios con la carnalidad, hace distinción, ¿verdad? Pero es maravilloso acá porque muchas veces cuando vemos este tipo de personas, creemos que pueden ir más allá. Pero el eterno Dios está diciendo aquí, hermanos, por ejemplo, voy a analizar el verso 13, pero también dice el eterno Dios que, he aquí el verso 16, yo dice, crié a quién, al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca, dice, la herramienta para su obra. Yo he creado, dice,
al destruidor para destruir. Entonces, muchas veces la gente no concibe en su entendimiento la maldad, o las personas que hacen la maldad, o el destruidor. ¿Quién es el destruidor? ¿Verdad? Entonces, yo lo hice, o sea, el eterno Dios tiene ese poder, hermanos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Es decir, si los hemos humillado delante del eterno Dios, hacerlo más para alcanzar esa cobertura, hermanos, de protección de Él. El versículo 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz en tus hijos. Esta es una condición, hermanos, que la va a vivir el pueblo de Israel en el milenio. Todos serán enseñados, ¿verdad? Entonces, sabemos que actualmente en la nación de Israel está habitada no solo por hebreos, y no solo la nación de Israel predomina, y no hay esa paz fluida, ¿verdad? Viven al acecho de continuo, pero en aquel tiempo realmente sí se vivirá esa paz. Entonces es muy importante analizar lo que está escrito aquí en el milenio, porque volverá a estar en el milenio esas condiciones en que estuvo con Moisés, hasta que hayan tenido un plan de Dios por medio de la predicación, ¿verdad? Entonces va a volver eso, hermanos. Y por eso es que este escrito de Isaías 54 es maravilloso, hermano, porque nos da esa parte, esa confianza maravillosa dentro de las escrituras. Vaya conmigo a Isaías 59, hermano. ¿Cuál será el plan de Dios con Israel al venir el Mesías? Romanos 11:26, hermano, eso no aplica en la actualidad, eso aplica en el reino milenial, ¿verdad? Romanos 11:26. Porque aquí podemos detenerlos un poquito, ¿verdad? Romanos 11, verso 26. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 11:26? Antes de llegar a Isaías 59, quiero que los acordemos lo que decía Romanos 11:26. ¿Qué decía Romanos 11:26? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Amén. La pregunta que debemos de hacerlos aquí, hermanos: y luego todo Israel será salvo. Si esto fuese en una condición pasada o presente, la pregunta que debemos de hacerlo es, en el término de gracia, salvación espiritual, ¿ha sido salvo todo Israel espiritualmente en la actualidad? No, pero sí lo será en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos ahí tendrán esa visión clara para aceptar al Mesías. Entonces, por eso es que dice Romanos 26, y luego, ¿verdad?, todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, vendrá de Sión el libertador, y que quitará de Jacob la impiedad. Entonces, es cuando nosotros leemos que de Jerusalén va a salir, ¿qué, hermanos? La palabra del eterno Dios, ¿verdad? Ahora sí vamos a Isaías 59, hermanos. Verso 20 y verso 21. 59, verso 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de tu boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.
Entonces, si nosotros vemos, hermanos, en esta parte de Isaías, dice que va a ser quitada la impiedad de Jacob, pero esto va a ser en el reino milenial, ¿verdad? Que se le va a quitar. Ahora, un par de textos muy conocidos, Juan 3:16 y 17 y Hechos 4:12. ¿Qué nos dicen estos textos, hermanos? Esta condición, hermano, esta condicional también la debe de pasar el pueblo de Israel. O sea, no podemos pasar a la salvación, ¿verdad? A la puerta abierta de la gracia para tener derecho a la salvación sin cumplir con estos requisitos. Juan 3:16 al 17 y Hechos 4:12. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos los seres humanos, los gentiles actualmente, para tener acceso a la salvación? ¿Cuál es? Creer en el Señor Jesucristo. Muy bien. Y esa misma condición rige también para el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel va a tener que aceptar al Mesías como su Salvador para poder tener apertura. Entonces, cuando dice la Biblia, y luego todo Israel será salvo, es decir, luego que entre esa gracia y haya esa aceptación. Avancemos un poco, veamos Zacarías capítulo 12, versos 10 al 14. Vamos a ver cuál será el efecto del Evangelio para el pueblo judío en el milenio. Zacarías, hermanos, los pone en manifiesto cuál va a ser el resultado de la predicación del Evangelio en el milenio. Zacarías capítulo 12, verso 10 al 14, por favor, léalo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Semeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Amén. Amén. Entonces, si usted ve, hermanos, dice el Señor, derramaré, dice, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, aún dicen lo que les traspasaron. Entonces se da cuenta que esta escritura está hablando para después que le traspasaron, no antes. Entonces esta escritura está hablando para el reino milenial, hermanos. Va a dar también espíritu de gracia. Hoy, hermanos, nosotros tenemos un espíritu de gracia, ¿verdad? Es esa oportunidad y ese acceso a la salvación. Una salvación, hermanos, no merecida, ¿verdad? Pero que el Señor la ha proveído para nosotros. Entonces, la Escritura Santa podemos ver que se les predicará también a los judíos en el milenio, como a nosotros en este tiempo. Pero en el reino milenial dice que no habrá
mal que haga daño. ¿Ah? Van a haber otras condiciones, ¿ah? Pero también va a haber severidad. Recuerden la escritura en Romanos, que miremos la bondad, pero también la severidad. Vean lo que dice Zacarías 11:9, hablando del milenio. 11:9, hermanos. Aprendamos esto y tengámoslo presente nosotros. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Isaías 11, versículo 9. En mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Esta es, hermano, la escritura que nosotros vemos. Entonces, prácticamente el pueblo de Israel, si no permanece en incredulidad, va a llegar a tener esta salvación, hermanos. El capítulo 30 de Isaías, versículos 20 y 21, dice lo siguiente. Isaías 30, versos 20 y 21. Hace una analogía con Romanos 11, versículo 23. Este pasaje, ¿lo tiene Isaías 30? Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Al 21, hermano? Sí, ahí está. Ahí. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos que Romanos 11:23 dice, pues si no permanecen en incredulidad, serán salvos, hermanos. ¿Verdad? Entonces miren qué maravilloso es el Señor, cómo va a volver a injertar, ¿verdad?, a su pueblo, hermanos. Entonces las escrituras santas, hermanos, los ponen de manifiesto, pues nos dan una luz con respecto a cómo hará el Señor todo esto, hermanos. Por eso vaya conmigo a esta parte de la escritura de Ezequiel 20, 33 al 38, ya para finalizar. ¿Cómo hará el Señor todo esto? Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 33 al 38. ¿Cómo el Señor va a hacer todo esto? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado tengo de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de la tierra en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os he de traer al desierto de pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová, y os haré pasar de vara, y os haré pasar bajo de vara, y os traeré en vínculo de concierto, y apartaré de entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén. Entonces, miren qué maravilloso, ¿no? Pues estos pasajes, hermano, o estos textos nos hablan del nuevo orden, es decir, cuando se les predique en el milenio. Ezequiel, hermano, habla, Ezequiel 38, Ezequiel 39, nos habla, hermano, de la restauración de Jerusalén. Por ejemplo,
Ya hemos estudiado, hermano, que en el reino milenial habrán condiciones, habrá un tope de 100 años, ¿verdad? Porque también va a haber incredulidad. Eso ya lo hemos estudiado en Isaías 65:20, ¿verdad? ¿Tienen Isaías 65:20, hermano? ¿Habrán pecadores en el reino milenial? ¿Qué dicen, iglesia? Sí. ¿Va a estar Cristo en el reino milenial? Sí. ¿Y habrán pecadores? Sí. Sí. ¿Ah? O sea, y eso, pero ¿cómo va a estar el pecado? Sí, habrá pecadores. ¿Habrá maldad en el reino milenial? Sí, habrá maldad. ¿Ah? Entonces, en el reino milenial todavía va a estar vivo la maldad. Sí. ¿Qué dice Isaías 65:20? Dice, no habrá más ahí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Amén. Amén. ¿Alguna duda en este texto, hermano? ¿Qué entienden que no habrá niño que sus días no cumplen? ¿Qué entienden eso? ¿Qué entienden, iglesia? Que tendrán su límite y no morirán ni antes ni después, todos a su tiempo. Ahora, los niños mueren en su niñez. Así. Muchos niños, ¿no? ¿Y en el milenio morirán en la niñez? No. Cumplirán. Dios les va a prolongar una edad. Es decir, todos los niños van a llegar a tener ese razonamiento. ¿Por qué? Eso es una buena pregunta que usted debe hacer. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, es el fin del juzgamiento de todas las cosas. Ahí no va a morir un niño para que después, ¿qué se hace con ese niño? Como ahora. Hay una condición, hermano, y no lo olviden. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa condición la puso el mismo Dios por medio de Jesús. Entonces, es bien importante que nosotros veamos esto. Entonces, ahí a 65:20 los está dando, hermanos, una gran enseñanza a nosotros. Pero les iba a estudiar Ezequiel 39, verso 28. Ezequiel habla sobre la restauración de Jerusalén. Dice prácticamente lo siguiente. Ezequiel 38, versículo 28 y versículo 29. Y sabrán, dice, que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Entonces, esta maravilla, hermano, es lo que el Señor va a hacer durante el reino milenial. Hoy el mensaje es para nosotros, hermanos. Hoy es el mensaje para nosotros, y con esto vamos a terminar, hermano. Isaías 55, versículo 1, versículo 2. Hoy el mensaje es para nosotros, hermanos. Y es importantísimo que no lo despreciemos. Hoy el mensaje es para nosotros en este tiempo, es decir, los que no somos de la nación de Israel por sangre, ¿verdad? Isaías 55. Dice así, hermano, versículo 1 dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no entienden, entendedero, venid, comprad.
y comé, vení, comprá sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Ocupamos dinero, hermanos, para venir al Señor y participar de la salvación? No, sin dinero, hermano. No ocupamos nada, hermano. Aquí no somos esas iglesias que por un lado predican, pero por otro lado, hermano, comercian con el Evangelio, ¿no? El vino, la leche, esto tiene una representación maravillosa, hermano, en las Escrituras. Dice el verso 2: ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oíme atentamente y comed del bien y deleitase vuestra alma con grosura. Entonces, ¿por qué nosotros desperdiciamos nuestra vida? ¿O por qué desperdiciar nuestra vida, hermano, en las cosas que no son del Eterno? ¿Por qué? No hay necesidad, hermano. Versículo 6 y el verso 7 y terminamos. Dice el verso 6, hoy es para nosotros. ¿Qué dice el verso 6, hermano? Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, llamadle cuando está cercano. Entonces, miren qué maravilloso, hermano. Esto es, hermano, lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Pongámonos de pie, vamos a leer estos dos versos y con esto vamos a terminar el tema del pueblo de Israel en el milenio. Versículo 6 y versículo 7, hermano. Vamos a tener esta lectura maravillosa. Entonces, a todos los sedientos, dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Por eso el proverbio 23, ¿se acuerdan lo que dice? Comprar la verdad y no la vendas. Nuestro corazón es el que ocupamos, hermano, para comprar, entregarlo. Lo tenemos, Isaías 55, versos 6 al 7. Amén. Leámoslos todos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Amén. Pasa a vosotros. Después. Que Dios me bendiga.